Hola, ¿qué tal? Este es un podcast con Valeria Izaguirre. Bienvenidos al nuevo y primer episodio de Voces por Igualdad, Feminismo sin filtro. Aquí hablaremos sobre un tema muy importante en nuestra sociedad, la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión en México. La violencia de género es cualquier acto que causa daño físico, psicológico o emocional a una persona por su género. Sobre todo en México, este problema se refleja más en casos de feminicidio, violencia familiar y discriminación constante hacia las mujeres, donde existen distintos tipos de violencia que se desarrollan, como lo son la física, la psicológica y la económica, e incluso la digital. Con esto de las redes sociales y con eso de que nos la vivimos ahí porque más bien ahora la tecnología es una necesidad, cada vez es más común que usemos nuestras redes sociales. Y muchas veces este tipo de acosos, ya sea presencial o digitalmente, son situaciones que no se denuncian por miedo o por desconfianza en las autoridades. Pero también hay casos en los que las autoridades no realizan bien su trabajo. Ambas situaciones generan impunidad. Es por eso que quisiera hablar de un hecho que se desarrolló en el año 2020, cuando estábamos pasando en una época de pandemia. Esta lucha social por la justicia, la seguridad y un feminicidio que ha quedado impune y que hasta la fecha se le ha buscado justicia fue el de la señora Maricela Escobedo y el de su hija, la señorita Marisol Fraire Escobedo. He analizado este caso, he realizado mis anotaciones y quiero compartirles con ustedes, como les decía, un seguimiento de un caso de manipulación, de violencia, de maltrato y sobre todo de impunidad por parte de las autoridades. Esta historia comienza en el estado de Coahuila, en Ciudad Juárez, en el negocio Maderas y Materiales Monje, encabezado por la señora Maricela Escobedo, quien era madre de 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, una de ellas su pequeña Rubí, de tan solo 13 años. En el año del 2018, el acusado Sergio Rafael llega al negocio de la señora Maricela con la excusa de pedir un trabajo. Y es ahí donde se empieza a relacionar con el negocio de la señora, con su familia y sobre todo con su hija Rubí, que tan solo era una menor de edad. Y el acusado era un mayor de edad de 21 años. El acusado comienza a enamorar a la víctima y la somete en sus decisiones, en su vida, todo esto para embarazarla tan solo a la edad de 15 años. Cuando ellos se casan y tienen una hija, comienzan los problemas económicos. Y Maricela, como una buena madre para su hija, les presta un departamento. Pero un día ellos ya no estaban en ese departamento, por lo que Maricela se dispone a buscar a Rubí y a Sergio y sobre todo a la bebé. Ella va a buscar al domicilio de Sergio a su hija y a su nieta y este le dice que desaparece, que se va con otro joven y que lo deja a él abandonado con la bebé, cosa que no era cierto. Maricela, cegada por las falsas acusaciones de su yerno Sergio Rafael, se dispone a acudir a las fiscalías y a los ministerios públicos para exigir la búsqueda de su hija Rubí, ya que ella no creía que pudiera haber desaparecido así como así. En sí, esta lucha comienza desde que Rubí desaparece y Maricela la comienza a buscar. Una noche, Maricela acude al barrio donde ahora está viviendo Sergio y un amigo de él, un amigo cercano, un vecino, se acerca a Maricela ya que ella estaba ofreciendo recompensa para encontrar a su hija y este testigo le dice que Sergio la había asesinado y una noche había pedido al barrio a que lo acompañaran a tirar a Rubí ya fallecida. Aquí es donde comienza la completa búsqueda por el cuerpo de Rubí. Fueron días de desesperación, de angustia y de esperanza de encontrar un cuerpo. Pero lamentablemente, por las fuertes olas de calor, ya no se encontraba una evidencia sólida más que evidencia ósea del
de la señorita Rubí Fraire Escobedo. La detención de Sergio comienza en abril del 2010. Un lunes el juicio oral se realiza, pero las autoridades deliberan que el acusado quede libre y es ahí donde Marisela experimenta otra de sus muertes, ya que ella expresa que en ese juicio volvieron a matar a su hija por ese hecho tan atroz, tan impune de las autoridades de no haber exigido justicia con las pruebas suficientes de que Sergio Rafael era el presunto culpable. Es por eso que después de aquí se desencadenan marchas de 5 días por las calles donde Marisela exige justicia y busca al acusado para que el juicio vuelva a repetirse nuevamente, pero él escapa. Él viaja a la ciudad de Zacatecas, después viaja a Ciudad de México, donde por muchos años se encuentra prófugo de la justicia, prófugo de la vista de Marisela, ¿verdad? Porque ella no lo encontraba por ninguna parte. Y es aquí cuando este individuo aprovecha para pertenecer a un cártel delictivo de la Ciudad de México, el cártel de los Zetas, y es aquí donde comienza otra lucha. Un 24 de diciembre, Marisela se encuentra afuera de las puertas del Palacio de Ciudad de México. Y es ahí donde el hermano de Sergio Rafael desvive a la señora Marisela de un ataque de arma blanca a mitad de la noche y en medio de la vía pública. Esto es tan increíble, tan crudo, sinceramente te deja sin palabras. Cuando yo presencié este documental, cuando yo lo vi por primera vez, no lo entendía tanto, porque no tenía la edad suficiente como para entender la crueldad de los actos que se estaban cometiendo. Pero ahora que lo analizo y lo veo desde un punto de vista diferente, desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de que soy mujer, de que mis derechos, porque mis derechos son los derechos de las demás mujeres y no se están respetando, no se está haciendo algo para cuidarlos, para protegernos como sociedad. Entonces es algo muy triste ver cómo todos estos casos quedan impunes, cómo todos estos casos no se les hace justicia. Y esto me comprueba que cada vez se reprimen más los derechos de la mujer. Otro problema importante aquí es la cultura machista que se ha normalizado como conductas de violencia y desigualdad, porque esto no solo afecta a las mujeres, sino también a la convivencia social, a nuestro ambiente de armonía. Ahora bien, en cuanto a los retos de igualdad e inclusión, todavía existen grandes desafíos. Por ejemplo, no solamente en feminicidios o en asesinatos. También tenemos la brecha salarial entre hombres y mujeres, la falta de oportunidades laborales y la discriminación hacia grupos vulnerables, como a veces lo son las marchas feministas, que han sido de gran tendencia, pero también de gran polémica en redes sociales. Y con esto puedo decir que la inclusión implica que no solo las mujeres, sino todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, sin importar su género, su origen, su condición social o su preferencia sexual. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues para lograrlo es fundamental promover la educación en valores como el respeto, la equidad y la tolerancia, e incluso la empatía. Quisiera concluir con que la violencia de género y la desigualdad siguen siendo problemas presentes en nuestra sociedad. No estamos muy lejos del caso de Rubí, esto pasó tan solo hace 6 años y aún no se puede realizar justicia. No es que sus familiares nos la sigan exigiendo, sino que hay trabas en el sistema legal, en nuestro sistema penal. Pero sin embargo, a través de la educación, la denuncia, la participación ciudadana y sobre todo alzando la voz, es posible generar un cambio. Gracias por escuchar este primer episodio. Recordemos que para construir una sociedad más justa e igualitaria es responsabilidad de todos. Te invito a que formes parte
de esta cadena y a esta sociedad de voces por igualdad. Un feminismo sin filtro. Sé bienvenido y espera el próximo episodio. Gracias.